Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las principales medidas cautelares en el proceso declarativo y en el proceso ejecutivo. Entonces vamos a comenzar con las medidas cautelares en el proceso declarativo. El artículo 590 del Código General del Proceso me habla de las medidas cautelares en este proceso declarativo. Cabe resaltar que cuando estamos en presencia de un proceso declarativo hay un derecho incierto, algo que tiene que comprobarse. Entonces, este artículo me establece tres eventuales medidas cautelares que las voy a enunciar. La primera es la inscripción de la demanda sobre bienes sometidos a registro y sobre bienes no sometidos a registro el secuestro siempre y cuando la demanda verse sobre derechos de dominio o un derecho real principal o sobre una universalidad de bienes. Otra de las medidas cautelares que enuncia este artículo es la siguiente: inscripción de la demanda sobre bienes sometidos a registro que sean de propiedad del demandado, siempre y cuando la demanda verse sobre el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil extracontractual o también contractual. Y por último me dice que el juez decretará también las medidas que él considere razonables. Entonces, partiendo, digamos, de lo anterior, hay que, digamos, un concepto que hay que tener en cuenta, que es la inscripción de la demanda. Ahora, la inscripción de la demanda, como ya lo dijimos, es una medida cautelar que puede decretar el juez durante el proceso. Entonces, aquí, para hacer esta inscripción de la demanda, se va a remitir una comunicación a la autoridad competente, a la autoridad a cargo, y a ella se le informará quiénes son las partes del proceso, el objeto del mismo, entre otros. Y aquí el registrador debe tener en cuenta que los bienes a registrar sean de propiedad o pertenezcan al demandado, porque de lo contrario se abstendrá de hacerlo. Ahora, sobre la inscripción de la demanda me habla el artículo 591 del Código General del Proceso, y en el inciso segundo me dice que en estos casos el registro de la demanda no pone los bienes fuera del comercio, pero si son adquiridos pues con posterioridad, entonces se atiende a lo que se dicte en la sentencia. Ahora vamos a hablar entonces del proceso ejecutivo. Vamos a decir que, a diferencia del proceso declarativo, en el proceso ejecutivo hay un derecho cierto. Entonces va a existir un derecho, una obligación respaldada en un título ejecutivo, y por tanto voy a poder hacer exigible esta obligación. Entonces ese título ejecutivo puede ser, por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré, un acta de conciliación. Y el artículo 599 también del Código General del Proceso me habla de las medidas cautelares en los procesos declarativos. Me dice pues que las más comunes, por así decirlo, son el embargo y secuestro de bienes. Entonces, estas medidas cautelares se pueden solicitar desde la presentación de la demanda. Ahora, sobre el embargo y secuestro de bienes ya hablaremos un poco más adelante.